Hola queridas familias de Cumbres School. Bueno, primero de todo espero que estéis todos bien, ¿vale? Como sabéis, nosotros en el colegio trabajamos las virtudes, es decir, cualidades innatas que tienen vuestros hijos, bien porque las tienen ya y las vamos desarrollando, o bien porque realmente a lo largo del tiempo las trabajamos, las repetimos y a base de disciplina y rutina pues las conseguimos. Bien, pues para estos días quiero que trabajéis en casa las virtudes, la virtud del optimismo, ¿vale? Es decir, sacar lo mejor de la situación, de cada cosa, y más en este caso en las circunstancias en que nos encontramos todas las familias. Bien, pues os voy a dar 5 consejos, ¿vale? Mi primer consejo, buscar soluciones a los problemas. Todo tiene solución, pero hay que echarle mucha imaginación, mucha creatividad. Ante la adversidad, el ser humano se crece. Pues vamos a crecer todos buscando soluciones, porque seguro que la encontráis, ¿vale? Mi segundo consejo, utilizar un lenguaje positivo, cultivarlo, desarrollarlo. ¿A quién no le gusta que le hablen bien, que le hablen con tranquilidad, con suavidad, con dulzura, con palabras positivas, con palabras bonitas, como gracias, perdón, lo siento, eres un crack, estoy súper orgullosa de ti? Pues vamos a utilizarlo más, ¿vale? El tercer consejo que os doy, hacer cosas que le gusten a vuestros hijos. Por ejemplo, si les gusta cocinar, pues os los lleváis a la cocina y hacéis un postre, una tarta de chocolate, o hacéis una pizza con los ingredientes que a ellas les guste, Hacer cualquier cosa, pero en la cocina para que les guste, ¿vale? Si les gusta bailar, pues inventaros una coreografía, con unos pasos antiguos, con unos pasos de la actualidad de ahora. ¿Que les gusta cantar? Pues inventaros un karaoke y poneros a bailar como locos en casa, a cantar, ¿vale? Mi cuarto consejo, ¿vale? Buen humor. Yo creo que siempre se le puede sacar una sonrisa haciendo bromas, haciendo cosquillas, incluso haciendo chistes malos, ¿vale? Dicen que cuando uno se ríe alarga la vida y da salud. Pues vamos a reírnos mucho más en casa en esta situación, Y por último y quinto consejo, nuestros hijos nos imitan en todo, son espejos nuestros, es decir, cómo hablo, cómo gesticulo, cómo me muevo, todo, nos imitan en todo. Por tanto, si nosotros somos positivos, seguro que nuestros hijos también. Bueno, espero que estos 5 consejos que te doy te ayuden a vivir el optimismo en casa. Un abrazo enorme a todos y muchísimo ánimo. Os mando un beso desde aquí. Adiós.